Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro. Panoca Rock. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo contacto con la historia. Bueno, después de una semana, que por ahí si se quiere una semana difícil, una semana complicada por todas las cosas que, bueno, han ido ocurriendo, estamos de nuevo aquí por esta señal en la que nuevamente volvemos a encontrarnos una vez más. Nuevamente queremos agradecer a Panoca Radio por darnos esta posibilidad de volver con Contacto con la Historia, y muy particularmente al señor Fabián Flores, quien nos ha facilitado todo y ha hecho todas las gestiones correspondientes para que nosotros podamos estar acá en la radio, en esta nueva experiencia, si se quiere, de multimedios, que es Radio Panoca. Bueno, como les decía, después de una semana estamos de nuevo en contacto, y hoy vamos a hablar principalmente de uno de nuestros héroes. Vamos a hablar de Manuel Belgrano, sobre todo porque hemos recordado en esta semana que pasó una de las grandes batallas que se libró en el territorio argentino, que es la batalla de Tucumán. Una batalla de gran importancia, de gran significación, de gran trascendencia para lo que es la historia, no solo de nuestro país, sino para la historia de la emancipación latinoamericana. Miren ustedes la importancia que tiene. Pero, bueno, siguiendo un poco con esta modalidad de la historia descontracturada, si se quiere, no vamos a hablar específicamente de lo que es la historia que nosotros conocemos habitualmente a través de los libros, sino que vamos a hablar un poquito más de lo que es, si se quiere, la vida cotidiana. Vamos a hablar de las cosas comunes que ocurrieron en la historia, y en particular de muchas cosas que le pasaron a Belgrano. Si se quiere, vamos a hablar de un Belgrano poco conocido, ¿sí? En donde mucha gente no sabe muchas cosas que le ocurrieron a nuestro querido general, ¿sí? Manuel Belgrano. En primer lugar, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, no tenemos que mirar la historia con los ojos del presente, en el sentido de que muchas de las cosas que hoy para nosotros pueden ser comunes, pueden estar bien o no, en el pasado eran cosas que no se medían con los mismos, no sé si decir valores, pero sí con las mismas características, ¿sí? La sociedad era distinta, muchas formas de pensar eran distintas. Por eso, una de las cosas que nosotros nunca tenemos que hacer es juzgar el pasado desde el presente. Podemos conocerlo, podemos entenderlo. Hay muchas cosas que son bastante parecidas, bastante similares si se quiere. Pero siempre en historia, por lo menos va a haber dos visiones o dos versiones de lo que ocurre. A ver, pongamos un ejemplo. Muchas veces nosotros, estando en la casa o estando en
en la familia, discutimos, nos enojamos y siempre desde nuestro punto de vista, y nosotros vamos a tener la razón, porque si no hay dos personas que tienen una mirada distinta sobre un mismo acontecimiento, y bueno, no habrían discusiones, no habrían ningún problema. Pero muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos la razón y la otra persona también piensa que tiene la razón. Entonces son, sobre un solo acontecimiento, dos puntos de vista distintos. Y eso es algo que constantemente ocurre en la historia. En estos días se planteó una discusión también sobre si Güemes había nacido o no en Jujuy o en Salta. Bueno, eso es algo que lo vamos a tratar en uno de los próximos programas. Pero fíjense, hay dos puntos de vista sobre un solo hecho, sobre un solo acontecimiento, como es el nacimiento de Güemes. Tomando un ejemplo que yo muchas veces utilizo en clases. Cuando yo entro a una habitación o cuando entro a un curso, la pregunta es, la puerta de entrada es hay una sola puerta de entrada al curso. ¿A dónde está? ¿Está ubicada a la derecha o a la izquierda? Si yo le pregunto a mis alumnos que están sentados mirándome a mí, me van a decir, y la puerta de entrada está a la derecha. Pero para mí, que estoy frente a ellos, y la puerta de entrada va a estar a mi mano izquierda. ¿Eso qué significa? Que sobre un solo hecho objetivo, la puerta de entrada, hay dos puntos de vista. Y ese punto de vista depende de la posición que yo tenga en ese momento. Bueno, en historia y en las ciencias sociales ocurre exactamente lo mismo. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Y bueno, depende de la investigación, la fundamentación, la documentación, para ver no solo quién tiene los mejores argumentos, sino quién se ajusta más a lo que ocurrió en ese momento. ¿Sí? Bueno, y volviendo al tema de Belgrano. Belgrano es un hombre excepcional, indudablemente. Es alguien que desde muy joven empieza a destacarse. La familia de Belgrano era una familia numerosa, eran varios hermanos, y principalmente tenía una buena situación, tenía un buen pasar, el padre se dedicó al comercio y eso lo convirtió en una de las familias económicamente más importantes, más poderosas en ese momento de Buenos Aires. Entonces, eso es lo que le posibilita a Belgrano poder viajar a Europa, que era algo que indudablemente costaba dinero, y estudiar en una de las mejores universidades de Europa, como lo es la Universidad de Salamanca, muy reconocida, muy prestigiosa en España. De muy joven se va a destacar y fíjense una cosa que no es muy conocida de Belgrano, va a tener autorización, va a tener permiso. En ese momento quien autorizaba o no la lectura de determinada bibliografía que se podía considerar dañina a la moral, a lo que era la forma de pensar de esa época, era el Papa. Y era tal la capacidad intelectual que tenía Belgrano, siendo muy joven, que el Papa le va a conceder autorización precisamente para que pueda leer esos libros que se consideraban o que se llamaban como libros prohibidos en ese momento. Luego de esto es enviado con un cargo, porque él vuelve a Buenos Aires con el cargo de encargado, secretario del consulado. El consulado
A ver, para la época del virreinato era como una especie, podríamos decir, de ministerio de economía, de ministerio de la producción. Y él, bueno, se va a encargar precisamente de todo el aspecto económico y de ver cómo se podía mejorar la situación y la economía del virreinato. A partir de allí, Belgrano conoce todo lo que es la realidad, empieza a comprometerse con estas nuevas ideas, con lo que es la causa de la revolución, y bueno, a partir de ahí su compromiso con la revolución. Y les cuento un detalle, algo que tampoco se sabe mucho de Belgrano. Durante los acontecimientos del 25 de mayo, ya los revolucionarios se habían puesto de acuerdo, y si no conseguían la aprobación, si no conseguían de que el virrey dejara el gobierno, iban a tomar el gobierno por la fuerza. Y uno de los que se iba a encargar de dar la señal para que el cuerpo de patricios, en ese momento un grupo, diríamos como una especie de fuerza de choque que se llamaba la Legión Infernal, actuara e ingresara por la fuerza al cabildo, era Belgrano. Belgrano, que estaba cerca de una de las puertas del cabildo. Si la votación no era favorable a la revolución, si los argumentos no bastaban, se iba a utilizar la fuerza. Y Belgrano iba a ser el que se iba a encargar de dar la señal, precisamente dejando caer un pañuelo, de que se actuara, ¿sí?, por otros medios para sacar al virrey en ese momento. O sea que Belgrano, más allá de ser un intelectual, también era un hombre de acción. Cuando Belgrano viene al norte, se hace cargo de un ejército que está totalmente destruido después de la batalla de Huaqui. Un ejército que está en pésimas condiciones. Y Belgrano va a ser el que, con mucho esfuerzo, hasta me animo a decirle quitándole horas al sueño, va a encargarse de reorganizar este ejército, darle realmente las características de un cuerpo organizado, conseguir armamento, vestimenta. Para eso se va a establecer en Jujuy, y el pueblo jujeño, después de un primer momento de dudas, de situaciones complejas, Belgrano logra convencer, logra que el pueblo de Jujuy se comprometa con la revolución, principalmente después de la bendición y jura de la bandera. Entonces, tenemos también que ver otro aspecto, ese aspecto más humano de Belgrano, porque nuestros héroes, nuestros próceres, más allá de que algunos los pintan como seres prácticamente que están más allá de la normalidad, eran personas que tenían necesidades como cualquiera. Yo también siempre digo, nuestros próceres iban al baño como cualquier persona. Eran hombres, mujeres, eran individuos que tenían aciertos, tenían errores, tenían muchos aciertos, pero también podían equivocarse. Entonces, en este marco nosotros tenemos que atender a la figura de Belgrano. Fíjense en una comparación. A San Martín, por su característica de hombre militar, siempre se lo va a considerar el padre de la patria, el general San Martín. Belgrano está a la misma altura, inclusive, hasta por ahí un poquito más. Es decir, Belgrano hizo muchas más cosas que San Martín. Pero como era abogado, economista, era más un intelectual que un hombre de armas, pero que cuando tuvo que afrontar esa situación, convertirse en militar, lo hizo de la mejor manera posible. El mismo San Martín lo reconoce
cuando le consultan a quién volvían a poner al frente del Ejército del Norte, y San Martín dice, tiene que ser Belgrano. No tendrá las mismas características de un Murat, de un Bonaparte, que eran los mejores generales en ese momento, pero es de lo mejor que tenemos en la América del Sur. Y Belgrano fue una persona tolerante, tranquila, siempre buscaba llegar a acuerdos, y eso le valió que muchos hasta por ahí le faltaran el respeto, porque yo creo que fue uno de los generales de la Guerra de Independencia que más apodos tuvo. Sí, apodos. Lo llamaban Cotorrita. ¿Por qué? Y porque por lo general siempre andaba vestido con una chaqueta de color verde. Entonces, entre aquellos que no lo apreciaban mucho, lo envidiaban, o a veces entre sus mismos hombres, lo llamaban Cotorrita. Historiadores como Bartolomé Mitre, quien es uno de los primeros en escribir sobre la vida de Belgrano, le llama el bomberito de la patria. Si se quiere, con cierto afecto, pero en un tono también diminutivo, bomberito de la patria. ¿Por qué? Porque iba de un lugar a otro apagando incendios, encargándose de las necesidades, solucionando los problemas. Y bueno, y lo solucionaba. Fíjense que el tomar la decisión de ponerse a todo un pueblo al hombro, en una decisión como fue el éxodo, y desobedecer al gobierno de Buenos Aires en esos momentos, fue una decisión difícil, sobre todo por un hombre de leyes como Belgrano. Sin embargo, Belgrano lo hizo. Tomó ese compromiso del pueblo jujeño y para protegerlo lo adaptó a una estrategia militar. Se llevó el pueblo para que no sufriera de ataques por parte de los realistas, los godos, como se los llamaba en ese momento, o maturrangos, también se les decía, y para que no sufriera lo que habían sufrido las poblaciones del Alto Perú, se las lleva y utiliza esa retirada también como una estrategia, la estrategia de tierra arrasada. Es así como Belgrano va a llegar a Tucumán, y en Tucumán desobedece las órdenes de Rivadavia, las órdenes del triunvirato en ese momento, para enfrentar a los realistas. En esa gran batalla del 24 de septiembre de 1812. Pero bueno, Belgrano en Tucumán tenía que vivir en algún lugar, ¿sí? Porque no solamente va a estar acá, sino que más adelante va a estar a cargo del Ejército del Norte en lo que es la fortaleza de la Ciudadela en Tucumán. Y bueno, ahora, gracias a la colaboración de la licenciada Gigliola Petrelli, vamos a ver cómo era la casa en que vivía Belgrano en Tucumán. Y después de ver este video vamos a ir a la pausa, ¿sí? Entonces los invito a ver cómo era la casa belgraniana en Tucumán, precisamente mientras Belgrano estuvo en esa provincia. Sean bienvenidos a Casa Belgraniana, la recreación de la casa del general Belgrano cuando vivió en Tucumán entre 1816 y 1820.
Soy la licenciada Gigliola Petrelli, miembro del Instituto Belgraniano de Tucumán y guía de este solar histórico, quien les va a contar la vida de General Belgrano en esta provincia de Tucumán. Como les contaba, Casa Belgraniana es la recreación de la casa de General Belgrano cuando vivió en Tucumán entre 1816 y 1820. Ya había estado antes en nuestra provincia, en 1812, cuando fue la batalla de Tucumán. En esa oportunidad se alojaba en la iglesia de San Francisco, frente a lo que es Plaza Independencia, plaza principal. Luego estuvo en 1814, después que le entrega el mando al general San Martín. Y en 1816, el Congreso, reunido en la Casa Histórica, se había enterado que Belgrano había regresado de Europa de una misión diplomática. Y lo cita a participar en una sesión secreta el día 6 de julio, que no solamente fue conmovedora, sino decisiva, porque a los 3 días, el 9 de julio, se creó la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Luego este congreso decide nombrarlo a Belgrano jefe del ejército, un ejército que estaba a 2 cuadras de este lugar, así que el Cabildo de Tucumán decide donarle a Belgrano un terreno para que construya su casa cerca de este cuartel. Nosotros estamos en un lugar lo que vendría a ser doblemente histórico, porque en esta zona, en 1812, fue lo que se conocía como el Campo de las Carreras, es decir, el lugar donde se libró la batalla de Tucumán, una batalla muy importante que salvó la causa de la Revolución de Mayo. Vamos a hablar más adelante sobre ese tema. Y en 1816 este lugar fue parte de la propiedad del general Belgrano. La forma de la casa se ha tomado de acuerdo a la descripción histórica de la época, que decía que su casa era de adobe, pintada de blanco, con techo de paja, que había 5 habitaciones. Acá se hicieron 3 por una cuestión de espacio. Una habitación dormía el general Belgrano, otra un ayudante, tenía una cocina, un comedor, una caballeriza, contaba con un pozo de agua y con un pacará, una especie de árbol, y esa es la descripción que encontramos hoy en día de cómo era su casa en aquella época. La forma de esta casa no se sabe cómo era originariamente, se sabe esa descripción. Así que la forma de esta casa está tomada de un cuadro de un pintor italiano que se llama Onorio Mossi, que es un artista que se radicó en Tucumán en 1911. Él hacía investigaciones que luego las plasmaba en su obra. Entonces él pintó un cuadro que se llama el cuartel de General Belgrano en la Ciudadela. Y de acuerdo a la forma que el pintor le da a la casa en ese cuadro, es la forma que se le dio a esta casa, pensando que algún rigor histórico tendría. Ahora sí los invito a pasar a conocer la casita. Vengan por acá, por favor. Vamos a ver en esta primera sala, por ejemplo, una vitrina que cuenta con billetes y estampillas con la imagen del general Belgrano, sobres que hizo el Correo Argentino para conmemorar los 200 años del éxodo jujeño y la batalla de Tucumán. Lo más antiguo que tenemos aquí en Casa Belgrano expuesta es un jarrón con la imagen del general Belgrano esmerilada, que se hizo para conmemorar los 100 años de la Revolución de Mayo. Acuérdense que el general Belgrano fue el ideólogo de la Revolución de Mayo. Y también vamos a encontrar una medalla que se hizo para conmemorar los 100 años de la creación de la bandera. Les comento que este mural lo pintó un artista que se llama Aníbal Fernández, que cuenta a grandes rasgos lo que fue la gesta belgraniana. Esta primera etapa lo que representa el artista es el éxodo jujeño, que hablábamos hace rato dentro de la casa. En este caso está representando la Pachamama, esta creencia propia del norte argentino, que mira con dolor como sus hijos, prácticamente con lo poco que ellos tenían, debían abandonar el territorio caminando a caballo, en carreta, y llegar a Tucumán. Les comento que en 2012, cuando fue el bicentenario del éxodo jujeño, a la población de Jujuy se la nombró heroica y mártir. Heroica porque se deshizo todo lo que tenía, y mártir porque muchos de ellos perecieron en el camino. Acá vamos a evocar al general Belgrano como defensor de los derechos humanos. Acá dice: la vida es nada si la libertad se pierde. Es una de las máximas del general Belgrano. Acá vemos el niñito escribiendo, y le evocamos a Belgrano como creador de la educación pública y gratuita. Cuando Belgrano gana la batalla de Tucumán y de Salta, la Asamblea del año 13 lo premia, que les contaba, con 40.000 pesos oro. Él dona ese dinero para la dotación de 4 escuelas, una en Tarija, que les contaba, en Bolivia actualmente, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Dona en 1813. Acá en la cuadra y media de Casa Belgraniana se encuentra la Escuela de la Patria, que no se terminó de hacer, eso está pendiente. Inclusive este año se ha pedido al gobierno de la nación que colabore para terminar de dar forma a la escuela que había soñado el general Belgrano, ¿no? para los chicos. Igual que en Santiago del Estero en 1999, en el 2004 se terminó de completar en Jujuy,
y hace 45 años en Tarija. Es decir, que casi pasaron 200 años para que se concretara el sueño de Belgrano de la escuela. Y también se dio tiempo en General Belgrano de hacer un reglamento para estas escuelas, muy interesante, que decía, por ejemplo, que las maestras deben ser elegidas por concurso, que tenían que renovar el cargo cartesano si fuera necesario, que todos los alumnos deben vestir iguales para que ninguno se sienta menos que otro, es un uniforme, que además de las primeras letras debe ser instruido en buenos hábitos, en religión, en conocimiento con los derechos y deberes de buen ciudadano. Es decir, que la preocupación de Belgrano era formarlos como personas íntegras muy chicos. En la mayoría de las escuelas no se aplicó este reglamento, y en el artículo 8 de este reglamento dice algo muy interesante. Le pedía al Cabildo que en las fechas patrias o fechas importantes de la ciudad le dieran a los maestros un lugar preferencial por ser padres de la patria. Así que Belgrano le daba a los maestros el rango de padre de la patria. Para que ustedes vean la dimensión, la importancia que le daba el general Belgrano a la educación. Y no solamente a partir de su proceso o su participación como militar y este premio que recibió como por triunfar en las batallas, sino que ya como secretario perpetuo del consulado había creado escuelas, ¿no? Y ya vamos a hablar enseguida, pero había creado, quería contar un plan de educación en 1796. Es decir, que la preocupación de la educación fue algo permanente para el general Belgrano, porque como dice en esta otra máxima que figura acá, donde está como la niñita escribiendo en el pizarrón, dice, el conocimiento, la educación y el conocimiento son las bases de la libertad.